en la fiesta de la boda, mi nuera me prohibió tomar fotos. Arruinas la belleza del álbum, ve a lavar los platos. En ese momento recordé que ellos vivían gratis en uno de mis departamentos. Cuando regresaron de la luna de miel y notaron que las llaves no abrían la puerta, tuvieron una sorpresa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Teresa y tengo 63 años. Pensé que había visto todo en la vida, pero nada me preparó para lo que pasó en la boda de mi hijo Rodrigo. Fue el día que me di cuenta de que había criado a un extraño y que mi nuera Guadalupe no era solo grosera, era cruel. La iglesia estaba llena de flores blancas y el sol entraba por los vitrales, creando pequeños arcoíris en el piso. Rodrigo se veía hermoso con su traje negro, igual a como se veía su padre el día que nos casamos hace 35 años. Guadalupe caminó hacia el altar con un vestido que costó más de $2,000, según me había dicho orgullosamente la semana anterior. Yo estaba sentada en primera fila, sonriendo, pensando que por fin tendría la familia grande que siempre quise. La ceremonia fue perfecta. Lloré cuando intercambiaron anillos. Aplaudí cuando el padre los declaró marido y mujer. Rodrigo me guiñó un ojo cuando pasó a mi lado camino a la salida y por un momento sentí que todo estaba bien en el mundo. ¡Qué tonta fui! La recepción se hizo en un salón elegante del centro de la ciudad. Habían contratado un fotógrafo profesional, un hombre alto con una cámara cara que no paraba de tomar fotos. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa dorados y había una barra libre con champán francés. Todo muy elegante, todo muy costoso, dinero que yo sabía que no tenían, pero eso era problema de ellos. Me acerqué a la mesa principal donde estaban sentados los novios. Guadalupe se veía radiante con su vestido de fiesta, un modelo diferente al de la ceremonia, este en color dorado que brillaba bajo las luces. Llevaba puestos unos aretes de diamantes que reconocí inmediatamente. Eran de mi madre, se los había prestado para la ocasión. Guadalupe, te ves hermosa, le dije acercándome para darle un abrazo. Ella me miró de arriba abajo con esos ojos verdes que sabía usar para intimidar. ¡Ay, Teresa, ese vestido! Hizo una mueca como si hubiera probado algo amargo. No sabía que aún lo tenías. Era un vestido que había comprado especialmente para la ocasión. Azul marino, elegante, conservador, pero apropiado para una mujer de mi edad. Me había costado $300. No era barato, pero tampoco era lo más caro que tenía. La manera en que lo dijo, sin embargo, me hizo sentir como si fuera un trapo sucio. Está bien, respondí tratando de mantener la sonrisa. Solo quería felicitarte. El fotógrafo se acercó en ese momento. Disculpen, ¿podrían reunirse para unas fotos familiares? Guadalupe se levantó inmediatamente, alisándose el vestido. Por supuesto. Rodrigo, ven acá. Vamos a tomarnos unas fotos hermosas. Me coloqué al lado de mi hijo, lista para la foto familiar. Había estado esperando este momento todo el día. Imaginaba esas fotos enmarcadas en mi sala, mostrándoselas a mis amigas, presumiendo a mi nueva nuera. «Espera», dijo Guadalupe levantando una mano hacia el fotógrafo. «¿Podrías tomar solo una de nosotros dos primero?» El fotógrafo asintió y comenzó a tomar fotos de la pareja. Después llamó a los padres de Guadalupe, una pareja elegante que había venido desde México para la boda. Tomó fotos de ellos con los novios, varias poses, muchas sonrisas. Luego fue el turno de los hermanos de Guadalupe, después los primos, después los abuelos. Yo seguía parada a un lado, esperando mi turno, sintiéndome cada vez más incómoda. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Podía sentir sus miradas. Finalmente, cuando ya habían tomado como 20 fotos diferentes, me acerqué nuevamente. ¿Ahora podemos tomar una foto con la familia completa?, pregunté tratando de sonar casual. Guadalupe intercambió una mirada con Rodrigo. Fue solo un segundo, pero la vi. Una mirada que decía algo que yo no entendía completamente, pero que me hizo sentir un nudo en el estómago. «¡Ay, Teresa!», suspiró Guadalupe como si fuera una niña pequeña pidiendo algo imposible. «Es que ya tomamos muchas fotos,
y el fotógrafo tiene que irse pronto. Además, me miró de nuevo de arriba abajo. Ese vestido no va muy bien con los colores de la boda. No queremos que se vea desbalanceado el álbum, ¿verdad? Sentí como si me hubieran abofeteado. El salón siguió girando a mi alrededor. La música siguió sonando, pero yo me quedé paralizada. ¿Había escuchado bien? Mi propia nuera me estaba diciendo que no podía aparecer en las fotos de la boda de mi hijo porque mi vestido no combinaba. Guadalupe, empecé a decir, pero ella ya se había volteado hacia otra persona. Oye, prima, ven acá para una foto más, le gritó a una mujer joven que llevaba un vestido rosa brillante que costaba al menos $500. Rodrigo me miró por un segundo. Vi algo en sus ojos, tal vez culpa, tal vez pena, pero no dijo nada. Absolutamente nada. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre murió, el mismo al que le había dado todo, se quedó callado mientras su esposa me humillaba delante de 100 personas. Me quedé parada ahí como una idiota, sintiéndome pequeña e invisible. Algunos invitados me miraban con lástima, otros fingían no haber escuchado nada. La música seguía sonando y las copas seguían chocando, pero para mí el mundo se había detenido. Guadalupe continuó organizando más fotos, riéndose con sus amigas, posando con diferentes grupos de personas. Yo me alejé lentamente, sintiendo cómo me ardían las mejillas de la vergüenza. Pero eso no fue todo. Oh, no. Guadalupe no había terminado conmigo. Media hora después, mientras yo estaba sentada en una mesa del fondo tratando de recuperarme, ella se acercó con esa sonrisa falsa que ya estaba aprendiendo a odiar. Teresa, ¿podrías hacerme un favor? La miré sin responder. Es que el personal del catering está un poco atrasado y necesitamos ayuda en la cocina. ¿Podrías ayudar a lavar algunos platos? Tú sabes cómo se hace eso, ¿verdad? Por un momento pensé que estaba bromeando. Esperé a que se riera, a que dijera que era una broma cruel, pero al final broma. Pero no. Me estaba hablando completamente en serio. ¿Quieres que lave platos en la boda de mi propio hijo? Pregunté incrédula. Es que realmente necesitamos la ayuda, insistió. Y además, así no arruinas la belleza del salón principal. Algunas personas no encajan en ciertos ambientes, ¿sabes? Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. No encajaba. En la boda de mi propio hijo, no encajaba. Miré alrededor buscando a Rodrigo, esperando que apareciera para defenderme, para decirle a su esposa que estaba comportándose de manera inaceptable. Lo encontré riéndose con sus amigos cerca de la barra, tomando whisky y contando historias. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él rápidamente miró hacia otro lado. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero también algo se endureció. Me levanté lentamente de mi silla, mantuve la cabeza en alto y caminé hacia la salida. No fui a la cocina, no lavé ningún plato, me fui a mi casa. Me quité ese vestido azul marino que aparentemente era tan ofensivo y me senté en mi sala a pensar. Mientras estaba ahí sentada en la oscuridad, recordé algo. Algo importante que Guadalupe había olvidado convenientemente cuando me estaba humillando. Ellos vivían en uno de mis apartamentos, gratis. Había sido mi regalo de compromiso para ellos, una manera de ayudarlos a empezar su vida matrimonial sin preocupaciones financieras. Un apartamento hermoso de 2 recámaras en una zona muy buena de la ciudad que normalmente se rentaba por $1,500 al mes. Y en unas pocas horas se irían de luna de miel a Cancún por 2 semanas. 2 semanas en las que el apartamento estaría vacío. 2 semanas en las que podría hacer lo que tuviera que hacer. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por algo mucho más poderoso. Por primera vez en años sentía que tenía control sobre mi vida. Y Guadalupe estaba a punto de aprender que había elegido a la persona equivocada para humillar. Los días después de la boda pasaron como en una neblina. Rodrigo y Guadalupe se habían ido a su luna de miel esa misma noche, y yo me quedé sola con mis pensamientos y una decisión que tomar. Pero antes de actuar, necesitaba entender cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que me trataran así. Me senté en mi cocina con una taza de café y dejé que los recuerdos fluyeran. Todo había comenzado hace 3 años,
cuando Rodrigo me presentó a Guadalupe. Ella tenía 25 años entonces, él 32. Era bonita, eso no se podía negar. Alta, delgada, con ese cabello negro brillante que siempre llevaba perfectamente peinado. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental y estudiaba enfermería por las noches. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», me había dicho Rodrigo ese domingo cuando llegó a comer. Yo había preparado su platillo favorito, mole con pollo, igual que hacía todos los domingos desde que tenía uso de razón. Cuando Guadalupe entró a mi casa por primera vez, inspeccionó todo con esos ojos verdes que parecían catalogar cada cosa. Se fijó en mis muebles, en las fotos en la pared, en la vajilla que había heredado de mi abuela. No lo dijo en ese momento, pero después me enteré que le había comentado a Rodrigo que mi casa era anticuada y necesitaba modernizarse. Al principio traté de caerle bien. Le pregunté sobre su familia, su trabajo, sus planes. Ella respondía con monosílabos y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Cuando le ofrecí más mole, arrugó la nariz y dijo que estaba demasiado condimentado para su gusto. Rodrigo se disculpó por ella, diciendo que tenía el estómago sensible. Durante los siguientes meses, intenté acercarme a ella de todas las formas posibles. La invitaba a ir de compras, le ofrecía ayuda con sus estudios, trataba de incluirla en todas las tradiciones familiares. Pero cada gesto mío era recibido con indiferencia o crítica velada. Cuando cumplió 26 años, organicé una pequeña fiesta en mi casa. Compré un pastel caro de una pastelería elegante, decoré con globos rosados que sabía que le gustaban e incluso contraté a un mariachi para que le cantara. Gasté cerca de $800 en esa fiesta. Guadalupe llegó 2 horas tarde. Se quejó de que el mariachi estaba muy fuerte y después le dijo a su amiga, lo suficientemente alto para que yo escuchara, que las fiestas de señoras mayores siempre eran aburridas y que no entendía por qué tenían que hacer todo tan formal. Rodrigo no dijo nada, nunca decía nada. El punto de inflexión llegó cuando ellos empezaron a tener problemas de dinero. Guadalupe había dejado su trabajo en la clínica porque, según ella, el doctor para quien trabajaba era un machista que no valoraba su inteligencia. Rodrigo ganaba bien como supervisor en una fábrica, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida que ella quería. Fue entonces cuando decidí ofrecerles el apartamento. Yo tenía 2 propiedades además de mi casa. Las había comprado años atrás cuando los precios estaban bajos, después de que mi esposo muriera, y decidí invertir la vida del seguro. Una era una pequeña casa que rentaba por $900 al mes, y la otra era un hermoso apartamento de 2 recámaras en una zona residencial muy cotizada. El apartamento era mi joya. Lo había renovado completamente el año anterior, gastando más de $15,000 en mejoras. Pisos de madera, cocina nueva con electrodomésticos de acero inoxidable, baño principal con tina de hidromasaje, balcón con vista a un pequeño parque. Era el tipo de lugar donde yo misma me hubiera gustado vivir. Normalmente lo rentaba por $1,500 al mes y siempre tenía lista de espera. Era mi principal fuente de ingresos aparte de mi pensión del trabajo en la oficina postal, donde había laborado durante 30 años. Pero cuando vi las dificultades de Rodrigo, no lo pensé 2 veces. «Pueden mudarse al apartamento de la calle Maple», les dije una tarde cuando vinieron a cenar. «No me paguen renta. Considérenlo mi regalo para ayudarlos a empezar su matrimonio sin presiones financieras». Los ojos de Guadalupe se iluminaron por primera vez desde que la conocía. «¿En serio? ¿El apartamento elegante que nos enseñaste el mes pasado?», asentí sonriendo. «Es suyo mientras lo necesiten». Esa noche Guadalupe fue más amable conmigo que nunca. Me ayudó a lavar los platos, me preguntó sobre mis recetas, incluso me dio las gracias 3 veces. Pensé que finalmente habíamos encontrado la manera de conectar. Qué ingenua fui. Se mudaron al apartamento 2 semanas después. Yo misma fui a ayudarles, llevé flores frescas para la mesa de centro y una botella de champán para celebrar. Guadalupe inspeccionó cada rincón como si fuera una princesa evaluando su nuevo palacio. «Está bien», dijo finalmente, «aunque las cortinas van a tener que cambiar. Este color beige es muy deprimente. Puedes cambiar lo que quieras», le dije. «Es tu hogar ahora.
Y vaya que cambió cosas. En los siguientes meses gasté otros $4,000 en mejoras que ella consideraba necesarias. Cortinas nuevas, alfombras diferentes, lámparas más modernas. Rodrigo me pidió cada cosa con esa cara de niño culpable que ponía desde pequeño, y yo no pude negarle nada. Pero las mejoras materiales no vinieron acompañadas de mejores modales. De hecho, mientras más cómoda se sentía Guadalupe en el apartamento, peor me trataba a mí. Dejó de invitarme a cenar, aunque yo la había invitado cada domingo durante 2 años. Cuando yo los visitaba, se quejaba de que llegaba sin avisar, aunque fuera mi propiedad. Comenzó a hacer comentarios sobre mi edad, mi forma de vestir, mis opiniones sobre todo. Teresa, esa opinión es muy anticuada, se convirtió en su frase favorita. Lo decía sobre todo: mi gusto musical, mi forma de decorar, mis ideas sobre la familia, mis recetas de cocina. Todo lo que yo representaba era anticuado para ella. Rodrigo empezó a visitarme menos. Los domingos familiares se convirtieron en eventos esporádicos. Cuando le preguntaba por qué, siempre tenía una excusa. Guadalupe estaba estudiando, tenían planes con los amigos de ella, necesitaban tiempo para ellos solos. El año pasado, cuando cumplí 62 años, ellos olvidaron mi cumpleaños. Rodrigo me llamó 3 días después para disculparse, diciendo que habían estado muy ocupados con los planes de la boda. Guadalupe ni siquiera se molestó en disculparse. Pero yo seguí siendo generosa. Seguí pagando las reparaciones del apartamento cuando algo se descomponía. Seguí llevándoles comida cuando sabía que Guadalupe había tenido una semana difícil estudiando. Seguí invitándolos a todas las celebraciones familiares, aunque sabía que ella prefería estar en cualquier otro lugar. ¿Por qué lo hacía? Porque era mi hijo. Porque pensaba que eventualmente Guadalupe se daría cuenta de que yo no era su enemiga. Porque creía que la paciencia y la bondad ganarían al final. Hasta la noche de la boda, cuando finalmente entendí la verdad. Guadalupe nunca me había visto como la madre de su esposo. Me veía como un obstáculo, como una vieja tonta que se interponía entre ella y la vida que quería tener. Y Rodrigo, mi propio hijo, había elegido ser cómplice de ese trato. Mientras tomaba mi café y recordaba todo esto, sentí algo que no había sentido en años: claridad. Una claridad fría y dura como el hielo. Habían vivido en mi apartamento gratis durante 2 años. 2 años que representaban $36,000 en renta que yo había sacrificado por ellos. Les había dado renovaciones, reparaciones y un hogar hermoso sin pedirles nada a cambio excepto respeto básico. Y en lugar de gratitud, recibí desprecio. En lugar de cariño, recibí humillación. Me levanté de la mesa y fui a buscar las llaves del apartamento. Estaban en el mismo cajón donde las había guardado el día que se mudaron, junto con una copia del contrato de renta que había suspendido para ellos. Mientras sostenía esas llaves en mi mano, tomé la decisión más importante de mi vida en años. Guadalupe quería que fuera invisible. Pues bien, ahora iba a descubrir lo que realmente significaba mi ausencia en sus vidas. El lunes por la mañana, 4 días después de la boda, me levanté temprano y me vestí como si fuera a una cita importante. Me puse mi mejor traje sastre, el gris oscuro que había comprado para las juntas de la Asociación de Propietarios, y me maquillé cuidadosamente. Si iba a hacer esto, lo haría con dignidad. Mi primera parada fue la ferretería de la calle principal. Don Carlos, el dueño, me conocía desde hacía años. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con manos curtidas por el trabajo y una sonrisa amable que siempre me tranquilizaba. «Buenos días, doña Teresa», me saludó desde detrás del mostrador. «¿Qué la trae por aquí tan temprano?» «Necesito cambiar las cerraduras de una de mis propiedades», le dije manteniendo mi voz firme. «Un apartamento en la calle Maple». Don Carlos asintió sin hacer preguntas. En esta ciudad pequeña, todos sabíamos que a veces los inquilinos causaban problemas y había que tomar medidas. No era la primera vez que alguien llegaba pidiendo cerraduras nuevas por razones que preferían mantener privadas. «¿Quiere las de alta seguridad?», preguntó mostrándome varias opciones. «Las mejores que tenga», respondí sin vacilar.
Escogí un juego de cerraduras que costaba $250. No era barato, pero quería asegurarme de que fueran de la mejor calidad. Don Carlos también me vendió herramientas nuevas y me recomendó a su sobrino Miguel, un cerrajero confiable que podría ayudarme con la instalación. Mientras manejaba hacia el apartamento, mis manos temblaron ligeramente sobre el volante, no por miedo, sino por la adrenalina. Hacía años que no me sentía tan segura de una decisión. Era como si finalmente estuviera tomando control de mi propia vida, después de años de permitir que otros decidieran por mí. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado la última vez que lo visité, hace 3 semanas, cuando fui a reparar una gotera en el baño. Guadalupe había estado particularmente grosera ese día, quejándose de que yo siempre aparecía en los momentos más inconvenientes y que necesitaba avisar con más tiempo antes de ir a mi propia propiedad. Entré con mis llaves y caminé lentamente por cada habitación. Todo estaba inmaculadamente limpio, Guadalupe podría tener muchos defectos, pero mantenía la casa impecable. Los muebles que habían traído se veían bien cuidados, y las mejoras que yo había pagado realmente habían transformado el lugar en algo hermoso. En la sala principal, sobre la mesa de centro que yo había comprado, había fotos de la boda que acababan de imprimir antes de irse de viaje. Las tomé una por una, observándolas cuidadosamente. Ahí estaban todas las fotos familiares que habían tomado esa noche. La familia de Guadalupe, los amigos, los primos lejanos, incluso el fotógrafo, había tomado algunas con ellos. En ninguna aparecía yo. Era como si nunca hubiera existido. En una de las fotos, Guadalupe estaba riéndose con sus amigas junto al pastel de bodas. Recordé ese momento claramente. Fue justo después de que me dijera que fuera a lavar platos. En la imagen se veía radiante, feliz, completamente ajena al dolor que acababa de causarme. Puse las fotos de vuelta en su lugar y continué mi inspección. Miguel, el cerrajero, llegó 1 hora después. Era un hombre joven, de unos 30 años, muy profesional y eficiente. Me explicó todo el proceso mientras trabajaba, asegurándose de que entendiera cómo funcionaban las nuevas cerraduras. «Estas son de las mejores», me dijo, mientras instalaba la cerradura principal. «Son antipanzas, resistentes a taladros y tienen un sistema de codificación especial. Si alguien trata de forzarlas, se bloquean automáticamente». «Perfecto», respondí. Era exactamente lo que necesitaba. Todo el proceso tomó 3 horas. Cambiamos la cerradura principal, la del balcón que daba al patio trasero, y también instalamos nuevos pestillos de seguridad. Miguel me entregó un juego de llaves nuevas y me mostró cómo probar cada cerradura para asegurarme de que funcionaran correctamente. Le pagué $300 por el trabajo, que incluía una garantía de 2 años. Dinero bien gastado, considerando que era una inversión en mi tranquilidad mental, pero cambiar las cerraduras era solo el primer paso. Tenía otros planes. Esa tarde fui a visitar a mi abogado, licenciado Hernández. Era un hombre serio, de unos 50 años, que había manejado todos mis asuntos legales desde que compré las propiedades. Su oficina estaba en un edificio viejo pero bien mantenido en el centro de la ciudad. «Teresa, me da mucho gusto verla», me saludó cuando entré a su oficina. «¿En qué puedo ayudarla?» Me senté en la silla frente a su escritorio y respiré profundamente antes de hablar. «Necesito terminar el acuerdo informal que tengo con mi hijo y su esposa sobre el apartamento de la calle Maple». El licenciado Hernández se puso serio inmediatamente. Abrió un folder y revisó algunos documentos que tenía archivados sobre mis propiedades. «Si mal no recuerdo», dijo leyendo sus notas, «usted había suspendido el contrato de renta para permitir que vivieran ahí gratuitamente. ¿Quiere reinstaurar el contrato original?» «No», respondí firmemente. «Quiero que terminen completamente su derecho a vivir ahí. Quiero recuperar mi propiedad». El abogado me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas personales. Era un profesional discreto, y yo apreciaba eso en él. «Legalmente», explicó. «Como no hay contrato vigente y la propiedad está a su nombre, usted tiene todo el derecho de recuperar el inmueble.
Sin embargo, necesitamos seguir ciertos procedimientos para hacerlo correctamente. Me explicó que tenía que dar un aviso legal con 30 días de anticipación y que ese aviso tenía que ser entregado formalmente. También me recomendó que documentara todas las mejoras que había hecho a la propiedad durante el tiempo que ellos habían vivido ahí. Eso les servirá si hay alguna disputa legal más adelante, me dijo. Pasé el resto de la tarde revisando todos los recibos de las mejoras que había pagado durante los últimos 2 años. Pisos nuevos, $4,000. Cocina renovada, $6,500. Baño principal, $3,000. Pintura y decoración, $1,500. Sistema de aire acondicionado, $2,000. En total, había invertido más de $17,000 en mejoras, sin contar los 24 meses de renta gratuita que representaban $36,000 adicionales. $53,000. Esa era la cantidad de dinero que había invertido en la felicidad de mi hijo y su esposa, dinero que había salido de mis ahorros de toda la vida, de mi pensión, de los ingresos de mi otra propiedad, y todo eso para que me trataran como una empleada en la boda de mi propio hijo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en Rodrigo y Guadalupe disfrutando su luna de miel en Cancún. Probablemente estaban en algún restaurante elegante, brindando por su futuro, haciendo planes para su vida matrimonial. Se sentían seguros, protegidos, convencidos de que siempre tendrían un lugar cómodo donde vivir gracias a la vieja tonta que era su madre. Mañana, el licenciado Hernández prepararía los documentos de desalojo. Pasado mañana, comenzaría el proceso legal. Y cuando regresaran de su viaje paradisíaco, se encontrarían con una realidad muy diferente a la que habían dejado. Pero yo no era cruel. No los iba a dejar en la calle sin previo aviso. Les daría exactamente lo que la ley requería: 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. 30 días para aprender a valorar lo que habían tenido. Guadalupe había dicho que yo no encajaba en su mundo perfecto, que arruinaba la belleza de su álbum de fotos, que era mejor que me quedara en la cocina, fuera de la vista. Ahora iba a entender exactamente qué significaba vivir sin mi presencia en sus vidas. Me fui a la cama esa noche sintiendo algo que no había experimentado en meses: paz. No remordimiento, no culpa, no esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo para no ofender a mi nuera. Solo paz. Y la satisfacción de saber que, por primera vez en años, había tomado una decisión pensando únicamente en mi propia dignidad. Al día siguiente completé el resto de mis preparativos. Contraté a una empresa de limpieza profesional para que el apartamento estuviera impecable cuando llegara el momento de mostrárselo a nuevos inquilinos. También contacté a 3 familias que habían estado en mi lista de espera durante meses, todas ellas profesionales respetables que pagaban puntualmente y trataban las propiedades con cuidado. Una de ellas, una joven doctora llamada Patricia, con su esposo ingeniero, había estado buscando exactamente ese tipo de apartamento durante 6 meses. Cuando le dije que estaría disponible a partir del próximo mes, casi lloró de alegría. «Señora Teresa, hemos estado soñando con un lugar así», me dijo por teléfono. «¿Está segura de que podemos rentarlo? Podemos pagar el depósito inmediatamente». «Está seguro», le confirmé. «El apartamento estará listo para ustedes el 1 del próximo mes». Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Iba a ser muchísimo más feliz rentando mi propiedad a personas que la apreciaran y me respetaran, que permitiendo que mi propia familia la usara para humillarme. Patricia y su esposo me habían hablado con cortesía, con gratitud, con respeto genuino. En 5 minutos de conversación telefónica, me habían tratado mejor de lo que Guadalupe me había tratado en 3 años. Esa realización me dolió, pero también me liberó. Los próximos días pasaron en una rutina extrañamente normal. Regué mis plantas, leí mis libros, llamé a mis amigas. Por primera vez en meses, no estaba esperando una llamada de Rodrigo pidiendo ayuda con algo, o preocupándome por si había hecho algo que molestara a Guadalupe. El miércoles, exactamente una semana después de la boda, recibí una postal desde Cancún. Era de Rodrigo. «Mamá, esperamos que estés bien. Cancún es hermoso.
Guadalupe está muy feliz. Regresamos el domingo. Te queremos. Leí la postal 2 veces. Qué fácil era escribir te queremos en una tarjeta, cuando en persona ni siquiera habían sido capaces de defenderme de una humillación pública. Guardé la postal en un cajón y continué con mis planes. El domingo por la noche, cuando su vuelo aterrizara, ellos encontrarían los documentos de desalojo pegados en la puerta de su apartamento. También encontrarían que sus llaves ya no funcionaban y que tendrían que llamarme para poder entrar a recoger sus cosas. Iba a ser una conversación muy interesante. El domingo por la noche sonó mi teléfono a las 11:37. Yo estaba preparándome para dormir cuando la pantalla se iluminó con el nombre de Rodrigo. Respiré profundamente antes de contestar. «Bueno», respondí con voz neutra. «Mamá». La voz de Rodrigo sonaba confundida y cansada. «Estamos en el apartamento y no podemos entrar. Las llaves no funcionan. ¿Sabes qué pasó?». Podía escuchar a Guadalupe de fondo, hablando en un tono agitado que no lograba distinguir completamente. «¿Revisaron la puerta cuidadosamente?», pregunté, manteniéndome calmada. «Sí, mamá, hemos intentado todo. Las llaves simplemente no entran en la cerradura. Y hay unos papeles pegados en la puerta que no entendemos bien porque está muy oscuro aquí». Hubo una pausa, luego escuché claramente la voz de Guadalupe gritando en el fondo. «Dile que venga a arreglar esto ahora. Estoy cansada y quiero dormir en mi propia cama». «Mi propia cama». Esas palabras resonaron en mis oídos como una bofetada. «Rodrigo», dije lentamente, «los papeles que están en la puerta son un aviso de desalojo. Tienen 30 días para desocupar el apartamento». Silencio absoluto del otro lado de la línea. Podía escuchar el sonido de los autos pasando por la calle, el rumor de las maletas siendo arrastradas por el pavimento. «¿Qué?», finalmente preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. «El apartamento ya no está disponible para ustedes. He decidido rentarlo a otros inquilinos». Hubo un ruido, como si el teléfono hubiera caído. Luego escuché voces discutiendo. Después de un momento, una voz diferente tomó el teléfono. «Teresa», era Guadalupe, y su voz tenía un filo que podría cortar vidrio. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». «Estoy ejerciendo mis derechos como propietaria», respondí con la misma calma que había estado practicando toda la semana. «Tú no puedes echarnos. Esta es nuestra casa». «No», la corregí firmemente. «Es mi casa. Ustedes han estado viviendo aquí por mi generosidad, pero esa generosidad tiene límites». «¡Estás loca!», gritó Guadalupe. «No puedes hacer esto. Somos familia». Esa palabra, familia, me provocó una risa amarga que no pude contener. «¿Familia?», repetí. «¿Cuando me corriste de las fotos de tu boda porque mi vestido no combinaba con tu álbum perfecto? ¿Cuando me dijiste que fuera a lavar platos mientras tus invitados se reían de mí? ¿Eso era comportamiento familiar?». Silencio otra vez. Luego escuché a Guadalupe pasarle el teléfono a Rodrigo de vuelta. «Mamá», la voz de mi hijo sonaba quebrada. «Por favor, podemos hablar de esto mañana. Estamos muy cansados del viaje y...». «No hay nada que hablar», lo interrumpí. «Pueden pasar mañana por la mañana a recoger algunas cosas básicas para esta noche. Les daré las llaves temporalmente para que puedan empezar a empacar, pero tienen exactamente 30 días. El 1 de octubre, quiero que este apartamento esté completamente vacío». «Pero mamá, nosotros no tenemos a dónde ir. No tenemos dinero ahorrado para una nueva casa y...». «Debieron haber pensado en eso antes», dije. Y por primera vez en años, mi voz sonó completamente firme, sin rastro de la culpa que usualmente me manipulaba para ceder. «Ustedes son adultos. Rodrigo, tienes 35 años y un trabajo estable. Guadalupe tiene 28 años y un título de enfermería. No son mi responsabilidad». Colgué el teléfono antes de que pudieran responder. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Después de años de ser la que siempre cedía, la que siempre se disculpaba, la que siempre ponía las necesidades de otros antes que las mías, finalmente había puesto un límite. El teléfono volvió a sonar inmediatamente.
Esta vez no contesté. Sonó 6 veces más durante los siguientes 20 minutos. Luego se detuvieron las llamadas. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café y leía el periódico, escuché que tocaron a mi puerta. Eran las 8 de la mañana. Me tomé mi tiempo para levantarme, me alisé el cabello y fui a abrir. Del otro lado estaban Rodrigo y Guadalupe. Mi hijo se veía terrible, con ojeras profundas y la ropa arrugada del viaje. Guadalupe estaba furiosa, con los brazos cruzados y una expresión que habría asustado a la muerte misma. «Necesitamos hablar», dijo Rodrigo antes de que yo pudiera saludarlos. «Por supuesto», respondí cordialmente. «Pasen». Entraron a mi sala, pero ninguno de los dos se sentó. Guadalupe comenzó inmediatamente. «No sé qué clase de juego retorcido crees que estás jugando, pero esto es completamente inaceptable», dijo señalándome con el dedo. «No puedes echarnos de nuestra casa solo porque estás enojada». «No es tu casa», respondí calmadamente. «Y no estoy enojada. Estoy decepcionada. Hay una diferencia». «Esto es venganza», insistió ella. «Estás castigándonos porque no te gustó cómo se manejaron las fotos en la boda». La manera en que lo dijo, como si fuera algo trivial, como si mis sentimientos no importaran en absoluto, me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Las fotos fueron solo la gota que derramó el vaso», le expliqué. «Ustedes han vivido en mi propiedad gratuitamente durante 2 años. En ese tiempo, he gastado más de $50,000 entre renta no cobrada y mejoras que pagué de mi bolsillo. Y en lugar de gratitud o respeto básico, he recibido desprecio constante». Rodrigo finalmente habló. «Mamá, sé que Guadalupe a veces puede ser directa, pero eso no es razón para...» «¿Directa?», lo interrumpí, sintiendo cómo la temperatura de mi voz bajaba varios grados. «Rodrigo, tu esposa me dijo que fuera a lavar platos en tu propia boda. Me prohibió aparecer en las fotos familiares porque mi vestido arruinaba la belleza del álbum. Me trató como a una empleada doméstica delante de 100 personas y tú no dijiste una sola palabra para defenderme». Mi hijo bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. «Eso fue diferente», murmuró. «Estaba estresada por la boda y...» «No voy a tolerar esto», gritó Guadalupe interrumpiendo a su esposo. «Teresa, ¿vas a cancelar esto ahora mismo o vas a tener problemas?» Esa amenaza fue el error más grande que pudo haber cometido. «¿Problemas?», repetí, levantando una ceja. «¿Qué clase de problemas?». «Voy a decirle a toda la familia lo que estás haciendo. Van a saber que eres una mujer amargada que está destruyendo a su propio hijo por rencor». Me reí. Realmente me reí. «Adelante», le dije. «Diles que después de 2 años de vivir gratis en mi propiedad, después de que pagué más de $50,000 en gastos para ustedes, después de que me trataste como basura en la boda de mi propio hijo, decidí ejercer mis derechos legales como propietaria. Ve y diles eso». Guadalupe se quedó sin palabras por primera vez desde que la conocía. Rodrigo intentó una táctica diferente. «Mamá, somos tu familia. La familia se perdona, la familia se apoya, la familia se respeta», lo corregí. «Y ustedes perdieron ese derecho cuando decidieron que yo era prescindible». Saqué un sobre de mi bolsa y se lo entregué a Rodrigo. «Aquí están las llaves temporales y una copia de los documentos legales. Tienen hasta las 6 de la tarde para recoger lo que necesiten para esta noche. Después de eso, solo pueden acceder al apartamento con cita previa, conmigo presente, hasta que terminen de empacar». «Esto es ridículo», explotó Guadalupe. «No tienes derecho a tratarnos así». «Tengo todo el derecho del mundo», respondí levantándome de mi silla. «Y si no les gusta, pueden contratar a un abogado. Pero les aseguro que todo lo que estoy haciendo es completamente legal». Se dirigieron hacia la puerta, pero Rodrigo se detuvo en el umbral. «Mamá», dijo sin voltear a verme, ¿realmente vas a terminar nuestra relación por esto? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero mi respuesta ya estaba decidida. «Rodrigo, yo no estoy terminando nuestra relación. Estoy estableciendo límites que debí haber puesto hace mucho tiempo. Si ustedes deciden que no pueden respetar esos límites,
Entonces la decisión de terminar la relación es suya, no mía. Esto no se va a quedar así, gritó Guadalupe desde la calle. Sí se va a quedar así, murmuré para mí misma mientras cerraba la puerta. Esa tarde recibí 4 llamadas de diferentes miembros de la familia. Mi hermana Elena, mi cuñada Rosa, mi prima Carmen e incluso mi tía Esperanza de 82 años. Todas tenían el mismo mensaje. Guadalupe había estado llamando a todo mundo, contando su versión de los eventos, pintándome como una mujer cruel que había enloquecido y estaba destruyendo a la familia. A todas les di la misma respuesta. Si quieren saber mi versión de lo que pasó, vengan a visitarme y se las contaré en persona. Pero no voy a defenderme por teléfono contra chismes de segunda mano. Curiosamente, solo mi hermana Elena aceptó la invitación. Vino esa noche con una botella de vino y una expresión preocupada. «Teresa», me dijo después de que le conté toda la historia, «honestamente, no sé cómo aguantaste tanto tiempo». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. «Elena, ¿tú crees que estoy siendo demasiado dura?», le pregunté. Mi hermana, que había sido testigo silenciosa de años de maltrato por parte de Guadalupe, negó con la cabeza vigorosamente. «Al contrario, creo que estás siendo demasiado generosa. 30 días es más de lo que yo les habría dado». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, no me fui a la cama preocupándome por haber ofendido a alguien o preguntándome qué podía hacer para arreglar una relación que, ahora me daba cuenta, nunca había estado realmente rota. Simplemente nunca había existido en términos equitativos. Guadalupe había mostrado su verdadera cara esa mañana. Cuando se vio confrontada con consecuencias reales por su comportamiento, no mostró remordimiento o disposición a cambiar. Mostró más hostilidad, más amenazas, más manipulación. Y Rodrigo había mostrado la suya también. En lugar de reconocer el daño que habían causado, había intentado minimizarlo, justificarlo, y luego usar la culpa emocional para manipularme de vuelta a mi posición de víctima silenciosa. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no era la Teresa que se disculpaba por ocupar espacio, que se hacía pequeña para que otros se sintieran grandes, que sacrificaba su dignidad en el altar del mantener la paz familiar. Era alguien nueva, alguien que conocía su propio valor y no tenía miedo de defenderlo, y eso, me di cuenta, valía mucho más que cualquier apartamento. Los siguientes días fueron como vivir en el ojo de un huracán. Por fuera, mi vida parecía normal. Me levantaba, desayunaba, regaba mis plantas, leía el periódico. Pero por dentro, sabía que una tormenta se estaba gestando a mi alrededor. El martes por la mañana recibí la primera visita inesperada. Mi cuñada Rosa apareció en mi puerta a las 9:30, con una expresión de preocupación maternal que conocía muy bien. Rosa siempre había sido la pacificadora de la familia, la que trataba de arreglar todos los problemas con té dulce y palabras suaves. «Teresa, querida», me dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». La invité a pasar y le serví café en mi mejor porcelana, la que había heredado de mi madre. Si íbamos a tener esta conversación, al menos la tendríamos con civilidad. «He hablado con Rodrigo», comenzó Rosa, removiendo el azúcar en su taza con movimientos nerviosos. «Está devastado, Teresa. Dice que no entiende por qué estás haciendo esto». «¿Y te contó lo que pasó en la boda?», pregunté directamente. Rosa vaciló, sus ojos evitando los míos. Me dijo que hubo un malentendido sobre las fotos. Un malentendido. Esa fue la palabra que usaron para describir mi humillación pública. «Rosa», dije calmadamente, ¿a ti te parece normal que una nuera le prohíba a su suegra aparecer en las fotos familiares de una boda? Bueno, no, pero ¿te parece normal que esa misma nuera le diga a su suegra que vaya a lavar platos mientras los invitados se ríen? Rosa se removió incómodamente en su silla. «Teresa, sé que Guadalupe puede ser difícil, pero son recién casados, están estresados. ¿Y qué excusa tienes para los 2 años anteriores?», la interrumpí. «¿Para todas las veces que me faltó al respeto en mi propia propiedad? ¿Para todas las veces que Rodrigo se quedó callado mientras ella me trataba como una intrusa en mi propia familia?». Por primera vez, Rosa no tuvo respuesta inmediata.
Se quedó mirando su café, procesando mis palabras. Mira, continué, yo entiendo que ustedes quieren mantener la paz familiar, pero ¿por qué esa paz siempre requiere que yo sea la que ceda? ¿Por qué nunca le dicen a Guadalupe que cambie su comportamiento? Rosa suspiró profundamente. Es que ella es joven, Teresa, y a veces las nueras se sienten inseguras. Rosa, Guadalupe no es una niña insegura. Es una mujer de 28 años que sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me humilló. Y lo peor de todo es que Rodrigo la dejó hacerlo. Le conté todo. Le hablé sobre los $53,000 que había gastado en ellos, sobre la ingratitud constante, sobre los domingos familiares que se cancelaron uno por uno hasta que prácticamente desaparecieron de mi vida, excepto cuando necesitaban algo. Cuando terminé, Rosa estaba callada, con los ojos húmedos. No sabía que había sido tan malo, murmuró finalmente. Porque yo nunca me quejé, admití. Porque siempre pensé que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente generosa, lo suficientemente comprensiva, las cosas cambiarían. Pero no cambiaron, solo empeoraron. Rosa se fue esa tarde con una perspectiva completamente diferente, pero sabía que no sería la última visita. El miércoles llegó mi prima Carmen, enviada obviamente por alguien más en la familia. Carmen siempre había sido más directa que Rosa. Teresa, estás cometiendo un error, me dijo sin preámbulos. Rodrigo es tu único hijo. ¿Realmente quieres perderlo por un apartamento? Yo no lo estoy perdiendo por un apartamento, respondí. Lo estoy perdiendo porque eligió a una mujer que me desprecia y él está bien con eso. Pero las cosas se pueden arreglar. ¿Cómo?, la desafié. ¿Guadalupe va a disculparse por humillarme? ¿Rodrigo va a reconocer que me falló como hijo? ¿Van a valorar los sacrificios que he hecho por ellos? Carmen no tenía respuesta para eso. Esa misma tarde, Rodrigo apareció en mi puerta. Solo. Era la primera vez en 2 años que lo veía sin Guadalupe pegada a su lado. Se veía terrible. No había dormido bien. Eso era obvio. Tenía ojeras profundas y se había olvidado de rasurarse. Su ropa estaba arrugada y había perdido peso. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «por favor, necesitamos resolver esto». Lo dejé entrar, pero esta vez no le ofrecí café. Esta conversación iba a ser diferente. «Hemos estado quedándonos en el motel de la carretera», me dijo sentándose pesadamente en mi sofá. «Es caro, mamá. $120 por noche. No podemos mantener eso por mucho tiempo». «¿Y?», respondí sin emoción. «¿Y?», repitió incrédulo. «Mamá, soy tu hijo. ¿No te importa que estemos pasando por esto?». Esa pregunta me dolió, pero ya no era la misma mujer que se dejaba manipular por culpa. «Rodrigo», dije sentándome frente a él, ¿a ti te importó cuando tu esposa me humilló en tu boda? Eso fue diferente. No, lo interrumpí. No fue diferente. Fue exactamente lo mismo. Tú elegiste quedarte callado cuando me necesitabas. Ahora yo estoy eligiendo no rescatarte cuando tú me necesitas. Pero eres mi madre. Exactamente. Soy tu madre. Y merezco respeto básico, especialmente de ti. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por mi sala, pasándose las manos por el cabello. «No sé qué quieres que haga», dijo finalmente. «No puedo cambiar lo que pasó». «Podrías empezar reconociendo que estuvo mal», le dije. «Podrías disculparte sinceramente. Podrías admitir que me fallaste como hijo». Se detuvo y me miró. Por un momento vi un destello del niño que había criado, el niño que solía venir corriendo a mí cuando se lastimaba. «Lo siento, mamá», dijo en voz baja. «Siento no haber dicho nada en la boda. Siento haber dejado que Guadalupe te tratara mal. Siento no haber sido el hijo que merecías». Esas palabras me llegaron directo al corazón. Había estado esperando escucharlas durante años. «¿Y qué vas a hacer diferente a partir de ahora?», pregunté. Rodrigo vaciló. «¿Qué quieres decir? Si regresas a vivir a mi apartamento, ¿vas a seguir permitiendo que Guadalupe me falte al respeto? ¿Vas a volver a quedarte callado cuando me necesites?». La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Podía ver la lucha interna en sus ojos. Quería darme la respuesta que yo quería escuchar, pero ambos sabíamos que no podía garantizar algo así. «Guadalupe es mi esposa»,
dijo finalmente. Tengo que apoyarla. Y yo soy tu madre, respondí. ¿Por qué ella merece más lealtad que yo? No pudo responder esa pregunta. El jueves por la noche, mi teléfono sonó a las 11. Era Guadalupe. Teresa. Su voz sonaba diferente, menos agresiva, más calculadora. Necesitamos hablar como mujeres adultas. Estoy escuchando. Mira, sé que las cosas entre nosotras no han sido perfectas. Tal vez he sido un poco dura contigo a veces. Un poco dura, como si años de desprecio fueran simplemente un malentendido menor. Continúa, le dije. La cosa es que Rodrigo está sufriendo mucho por esto. Está deprimido, no está durmiendo. Su trabajo está empezando a verse afectado. ¿Realmente quieres que tu hijo pierda su empleo por esto? Ahí estaba, la manipulación emocional que había estado esperando. Guadalupe, dije calmadamente, ¿estás llamando para ofrecerme una disculpa sincera? Hubo una pausa. Estoy llamando para encontrar una solución que funcione para todos. Eso no es lo que te pregunté. Otra pausa, más larga esta vez. Finalmente, si eso es lo que necesitas escuchar para que podamos seguir adelante, entonces, sí, lo siento. La disculpa más vacía que había escuchado en mi vida. ¿Sientes qué exactamente? Presioné. Siento si mis acciones te lastimaron. Sí, no cuándo. Sí. Guadalupe, esa no es una disculpa. Eso es una no disculpa diseñada para hacerme sentir como si estuviera exagerando. No sé qué más quieres que diga, explotó. Y ahí estaba la verdadera Guadalupe otra vez. Quiero que reconozcas específicamente lo que hiciste mal. Quiero que entiendas por qué estuvo mal. Y quiero garantías reales de que va a cambiar. Esto es ridículo. No voy a arrastrarme para conseguir tu perdón. No te estoy pidiendo que te arrastres. Te estoy pidiendo respeto básico. Pero aparentemente eso está fuera de tu capacidad. Colgué el teléfono y lo apagué por el resto de la noche. El viernes recibí una llamada inesperada del licenciado Hernández. Teresa, he recibido una llamada de un abogado que representa a su hijo y su nuera. Están amenazando con demandas por desalojo ilegal. Mi corazón se aceleró por un momento, pero el abogado continuó rápidamente. No se preocupe, no tienen ningún caso. Usted siguió todos los procedimientos legales correctamente, pero pensé que debía informarle. Así que esa era su nueva estrategia. Amenazas legales. ¿Qué recomienda? Pregunté. Mantengamos el curso. Si quieren gastar dinero en abogados para un caso que no pueden ganar, eso es decisión de ellos. Esa noche, Elena vino a visitarme otra vez. Esta vez traía noticias. La familia se está dividiendo, me dijo. Rosa y Carmen ahora están de tu lado después de las conversaciones que tuvieron contigo. Pero la familia de Guadalupe está furiosa. Están diciendo cosas horribles sobre ti. ¿Cómo qué? Que eres una mujer amargada y vengativa, que estás celosa porque Rodrigo se casó, que siempre has sido controladora y manipuladora. Esas acusaciones me dolieron, pero ya no tenían el poder de quebrarme como antes. Elena, le dije, después de todo lo que ha pasado, ¿tú crees que soy manipuladora? Mi hermana me tomó la mano. Teresa, creo que eres la persona menos manipuladora que conozco. Ese ha sido tu problema toda la vida. Siempre has sido demasiado buena para tu propio bien. El sábado, exactamente una semana después del regreso de su luna de miel, Rodrigo apareció otra vez en mi puerta. Esta vez venía con maletas. Guadalupe se fue a casa de su hermana en Guadalajara, me dijo. Dice que no va a volver hasta que tú cambies de opinión. Me quedé mirándolo, procesando esa información. ¿Y tú qué vas a hacerme?, pregunté. No lo sé, admitió. Estoy confundido, mamá. No sé cómo arreglar esto. Por primera vez en una semana, sentí compasión genuina por mi hijo. Estaba atrapado en el medio, pero finalmente parecía entender la magnitud de la situación. Rodrigo, le dije suavemente, ¿puedes quedarte en el cuarto de huéspedes esta noche? Pero necesitamos tener una conversación muy seria mañana. Esa noche, mientras escuchaba a mi hijo moverse en el cuarto del lado, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de salvar nuestra relación.
Pero tendría que ser en términos completamente nuevos, términos que yo definiría esta vez. El domingo por la mañana desperté temprano, con una claridad mental que no había experimentado en años. Sabía que la conversación que tendría con Rodrigo ese día cambiaría nuestra relación para siempre, de una manera u otra. Preparé el desayuno que solía hacer cuando él era niño, huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas caseras. No por nostalgia, sino porque quería que recordara quién era yo realmente. La mujer que lo había criado sola, que había trabajado dobles turnos para darle todo lo que necesitaba, que había sacrificado sus propios sueños para asegurar los suyos. Rodrigo bajó a las 9, con el cabello desordenado y los ojos hinchados. Se había quedado despierto toda la noche, eso era evidente. «Huele delicioso», murmuró sentándose en la mesa de la cocina donde había desayunado durante los primeros 18 años de su vida. Comimos en silencio por varios minutos. Podía sentir que él estaba buscando las palabras correctas, tratando de encontrar una manera de arreglar el desastre en el que se había convertido su vida. Finalmente, él habló. «Mamá, he estado pensando toda la noche», comenzó, sin levantar los ojos de su plato. «Guadalupe se fue porque dice que no puede vivir en una familia donde la suegra tiene tanto control sobre nuestras decisiones». Esas palabras me confirmaron lo que ya sabía. Guadalupe no había aprendido nada. Todavía me veía como el problema, no como la víctima de su comportamiento. «¿Y tú qué piensas?», pregunté calmadamente. Rodrigo suspiró profundamente. «Creo que ambas tienen razón en algunas cosas y están equivocadas en otras». Esa respuesta me decepcionó profundamente. Después de todo lo que había pasado, todavía trataba de encontrar un punto medio donde todos tuvieran algo de razón. «Rodrigo», le dije poniendo mi tenedor sobre la mesa, «no puedes resolver esto quedándote en el medio. Eventualmente vas a tener que elegir entre una esposa que no respeta a tu madre y una madre que te ha criado para ser mejor hombre del que estás siendo ahora». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué me haces elegir?». «Yo no te estoy haciendo elegir nada», respondí con firmeza. «Las circunstancias que ustedes crearon te están obligando a elegir». Terminamos el desayuno y nos movimos a la sala. Rodrigo se sentó en el mismo sofá donde había jugado videojuegos de niño, donde habíamos visto películas juntos los viernes por la noche, donde yo le había enseñado a hacer su tarea. «Dime algo», comencé. «Si tu esposa no hubiera sido Guadalupe, si hubiera sido cualquier otra mujer que me hubiera tratado exactamente de la misma manera, ¿qué le habrías dicho?». Rodrigo pensó por un momento. «Le habría dicho que estaba siendo irrespetuosa y que tenía que cambiar». «Exactamente. Entonces, ¿por qué es diferente porque es Guadalupe?». Porque la amo». «Y yo te amo a ti», repliqué. «¿Eso significa que debería permitir que me traten como basura?». No pudo responder eso. Pasamos las siguientes 3 horas hablando. Le recordé momentos específicos de los últimos 3 años. Las veces que Guadalupe había sido grosera conmigo en su presencia. Las ocasiones en que él había cancelado planes familiares porque a ella no le gustaba algo. Los comentarios despectivos que ella hacía sobre mi edad, mi casa, mi forma de vida. Con cada ejemplo, vi cómo la realidad iba penetrando en su mente. Era como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. «No me había dado cuenta de que había sido tan constante», admitió finalmente. «Porque te acostumbraste», le expliqué. «Porque cada incidente individual parecía pequeño, fácil de ignorar. Pero cuando juntas 3 años de pequeñas crueldades, se convierte en algo mucho más grande». Al mediodía, tocaron a mi puerta. Era Patricia, la doctora que iba a rentar el apartamento. «Señora Teresa, disculpe que venga sin avisar», dijo cuando abrí. «Es que mi esposo y yo estamos muy emocionados de mudarnos al apartamento. ¿Sería posible verlo otra vez? Queremos tomar algunas medidas para nuestros muebles». Miré hacia atrás, donde Rodrigo estaba sentado en la sala, escuchando cada palabra. «Por supuesto», le dije a Patricia. «Déjeme buscar las llaves». Cuando regresé a la sala, Rodrigo tenía una expresión extraña en su cara. «¿Ya conseguiste nuevos inquilinos?», preguntó. «Sí, una pareja de doctores, muy profesionales.
Van a pagar $1,700 al mes, $200 más de lo que cobraba antes. Rodrigo procesó esa información en silencio mientras yo me preparaba para salir. ¿Puedo ir contigo?, preguntó. Quiero ver el apartamento otra vez. Durante el corto camino al apartamento, ninguno de los dos habló. Pero cuando llegamos y vio a Patricia y su esposo Mario examinando cuidadosamente cada detalle, midiendo las ventanas, discutiendo con entusiasmo sobre dónde pondrían sus cosas, algo cambió en su expresión. «Señora Teresa», dijo Patricia mientras examinaba la cocina, «este lugar es perfecto. Hemos estado buscando algo así durante meses. ¿Está segura de que podemos mudarnos el 1 de octubre? Completamente segura, respondí. Es que no queremos que haya problemas con los inquilinos anteriores. No habrá ningún problema, le aseguré. El apartamento estará completamente disponible en la fecha acordada. Mientras Patricia y Mario continuaban su inspección, Rodrigo se quedó parado en la sala, mirando alrededor del lugar que había considerado su hogar durante 2 años. «Se ven muy felices de estar aquí», comentó en voz baja. «Porque aprecian lo que están recibiendo», respondí. «Porque entienden que es un privilegio, no un derecho». Cuando regresamos a mi casa, Rodrigo parecía un hombre diferente, más tranquilo, pero también más triste. Guadalupe me llamó esta mañana. Me dijo una vez que estuvimos sentados otra vez. «Diz que si no consigo que cambies de opinión en los próximos días, va a quedarse en Guadalajara permanentemente». «¿Y qué le dijiste?» «Que necesitaba más tiempo para pensar». Esa tarde, después de que Patricia y Mario se fueron con sonrisas enormes y un cheque para el depósito, Rodrigo y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. «Mamá», dijo finalmente, «creo que he estado viviendo en negación. Guadalupe no solo fue grosera contigo en la boda. Ha sido grosera contigo durante años y yo lo permití porque era más fácil que enfrentarla». «¿Y ahora qué vas a hacer con esa información?», pregunté. «No lo sé», admitió. «Parte de mí piensa que debería ir a Guadalajara, disculparme con ella y tratar de convencerla de que regrese para que podamos empezar de nuevo». «¿Y la otra parte?». «La otra parte piensa que tal vez una mujer que realmente me ama no me habría puesto en esta posición desde el principio». Esas palabras me dieron más esperanza de la que había sentido en semanas. Esa noche, Rodrigo llamó a Guadalupe. Pude escuchar la conversación desde la cocina porque él estaba hablando en altavoz en la sala. «Guadalupe, necesito que vengas de regreso. Necesitamos hablar sobre lo que pasó en la boda y cómo podemos arreglar las cosas con mi mamá». «Ya te dije que no voy a disculparme con esa mujer», gritó Guadalupe desde el teléfono. «O ella cambia de actitud o nuestro matrimonio se acabó». «Guadalupe, mi madre no hizo nada malo. Tu madre es una vieja amargada que no puede aceptar que ya no eres su bebé». Escuché el silencio que siguió a esas palabras. Luego, la voz de Rodrigo, más firme de lo que la había escuchado en años. «Guadalupe, no vuelvas a hablar así de mi madre». «¿Qué dijiste?». «Dije que no vuelvas a faltar al respeto a mi madre. Es mi madre, Guadalupe. Me dio la vida, me he criado sola. Ha sido la mejor madre que cualquier hombre podría pedir. Y no voy a permitir que nadie, incluyéndote a ti, la trate como basura». Hubo una explosión de gritos desde el teléfono, palabras que no pude distinguir pero cuyo tono era inconfundible. Luego escuché la voz de Rodrigo, calmada pero definitiva. «Si esa es tu decisión, entonces supongo que ya no tenemos nada más de qué hablar». Colgó el teléfono. Esperé unos minutos antes de ir a la sala. Rodrigo estaba sentado con la cabeza entre las manos. «¿Cómo te sientes?», pregunté sentándome a su lado. «Terrible», admitió, «pero también aliviado. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante años y finalmente lo hubiera puesto en el suelo». «¿Qué vas a hacer ahora?». «Voy a buscar mi propio apartamento», dijo levantando la cabeza para mirarme. «Voy a darle tiempo para que piense si realmente quiere estar casada conmigo o si solo quería estar casada con alguien que le permitiera hacer lo que quisiera sin consecuencias. ¿Y si decide que quiere regresar y arreglar las cosas genuinamente?». Rodrigo pensó por un momento. «Entonces, va a tener que empezar disculpándose contigo sinceramente.
Y va a tener que demostrar con acciones, no solo palabras, que respeta a mi familia. Esas palabras me llenaron de orgullo. Por fin, mi hijo estaba actuando como el hombre que había criado. 3 semanas después, el 1 de octubre, Patricia y Mario se mudaron al apartamento. Los ayudé con algunas cajas, y Patricia insistió en invitarme a almorzar para celebrar. «Señora Teresa», me dijo, mientras comíamos en un restaurante pequeño cerca del apartamento, «quiero que sepa lo agradecidos que estamos. No solo por el apartamento, sino por la forma en que nos ha tratado. Es tan diferente a las experiencias que hemos tenido con otros propietarios. Ustedes me tratan con respeto», respondí simplemente. «Eso hace que sea fácil tratarlos bien a cambio». Esa tarde, mientras regresaba a mi casa, me detuve en el parque donde solía llevar a Rodrigo cuando era niño. Me senté en la misma banca donde solíamos comer helado los sábados por la tarde y reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Guadalupe nunca regresó de Guadalajara. Según Elena, había iniciado trámites de divorcio y estaba diciendo a quien quisiera escuchar que había escapado de una familia tóxica y controladora. Rodrigo se mudó a un apartamento pequeño, pero cómodo cerca de su trabajo. Me visitaba todos los domingos para la comida familiar, igual que cuando era soltero. Poco a poco, nuestra relación se estaba sanando, construyéndose sobre una base nueva de respeto mutuo. Los $1,700 mensuales de Patricia y Mario me habían dado una nueva independencia financiera que no había tenido en años. Por primera vez desde que enviudé, no tenía que preocuparme por cada gasto. Pero más importante que la libertad financiera era la libertad emocional. Ya no vivía con esa tensión constante en el estómago, preguntándome qué haría o diría para ofender a Guadalupe. Ya no tenía que caminar en puntitas en mi propia vida. Mi hermana Elena tenía razón. Había sido demasiado buena para mi propio bien durante años. Pero ya no. 6 meses después de la boda, recibí una llamada inesperada de Rosa. «Teresa», me dijo con voz emocionada, «tienes que saber esto. Guadalupe está de regreso en la ciudad, pero no con Rodrigo. Está con un hombre mayor, un constructor que tiene dinero, y está embarazada». Esa noticia me dolió por Rodrigo, pero no me sorprendió. Guadalupe siempre había estado buscando seguridad financiera y estatus social. Aparentemente había encontrado ambos. «¿Rodrigo lo sabe?», pregunté. «Sí, se enteró ayer. Dice que se siente tonto por haber tardado tanto en ver quién era realmente». Esa noche, Rodrigo vino a cenar. Se veía tranquilo, más maduro de lo que lo había visto en años. «¿Estás bien?», le pregunté mientras servía su platillo favorito. «Sí», respondió, y por primera vez en mucho tiempo le creí. «Estoy bien. Es extraño, pero me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo». «¿Te arrepientes de algo?». «Me arrepiento de haberte tratado mal», dijo mirándome directamente a los ojos. «Me arrepiento de no haber sido el hijo que merecías durante esos años. Pero no me arrepiento de que todo esto haya pasado, porque me enseñó quién soy realmente y quién quiero ser». Esas palabras valían más que cualquier apartamento. 1 año después de la boda, organicé una pequeña fiesta en mi casa para celebrar mi cumpleaños número 64. Patricia y Mario vinieron, junto con Elena y Rosa, algunos vecinos queridos y, por supuesto, Rodrigo. Mientras veía a todos riéndose y disfrutando en mi sala, me di cuenta de algo importante. Tenía una familia. No era la familia que había imaginado que tendría, pero era una familia verdadera, basada en respeto, cariño genuino y aprecio mutuo. Al final de la noche, después de que todos se fueron, Rodrigo me ayudó a limpiar la cocina. «Mamá», me dijo mientras secaba los platos, «hay algo que quiero decirte». «Dime». «Gracias por no ceder. Gracias por mantener tus límites aunque fuera doloroso. Me salvaste de una vida de ser manipulado y controlado, y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde para aprender a respetarte a ti mismo», le dije. «¿Aprendiste eso cuando decidiste echarnos del apartamento?». Pensé en su pregunta. Creo que lo aprendí cuando me di cuenta de que prefería estar sola y respetada que acompañada y despreciada. Esa noche, antes de irme a dormir,
saqué mi caja de recuerdos y busqué entre las fotos viejas hasta encontrar la que estaba buscando. Una foto de Rodrigo y yo en este mismo parque, cuando él tenía 8 años. Los dos estábamos sonriendo, abrazados, felices. La puse en mi mesa de noche, al lado de una foto nueva. Rodrigo y yo en mi cumpleaños, ambos sonriendo otra vez, pero esta vez con la sabiduría que viene de haber perdido algo y haberlo recuperado en mejores términos. Habían pasado ya 14 meses desde aquella boda terrible. Patricia me había traído flores para felicitarme por mi cumpleaños, flores que nadie me había regalado en años. Rodrigo había llegado temprano para ayudarme a preparar la comida, algo que no había hecho desde que se casó. Y yo, por primera vez en años, me sentía completamente en paz con mi vida. No tenía una nuera perfecta, no tenía nietos jugando en mi sala, no tenía la familia grande que había soñado, pero tenía algo mucho mejor. Tenía una familia que me valoraba, que me respetaba, que se alegraba de verme, y tenía mi dignidad intacta. Al final, me di cuenta de que ese apartamento nunca había sido realmente el tema. El tema había sido encontrar el valor para decir ya no más, y mantenerme firme en esa decisión sin importar las consecuencias. Y las consecuencias, fueron exactamente lo que necesitaba para construir una vida mejor.